mucho la oportunidad de difundir esto que está, por decirlo de alguna manera, un poco de moda, ¿no? Cada tanto surgen noticias en los medios sobre el tema de ciberdefensa y a veces no tienen la real entidad o se le da mayor entidad que la que realmente tiene. Yo lo que pretendo, espero no ser muy extenso, es dar un pantallazo de lo que es la ciberdefensa en este momento en Argentina, sacados algunos ejemplos del ámbito internacional y ver hacia dónde estamos yendo, qué es lo que tenemos en este momento y cómo podemos fortalecer el tema de la ciberdefensa a nivel nacional. Habida cuenta de que estamos siendo atacados en forma permanente, aunque no lo sepamos, habida cuenta que tenemos compromisos nacionales durante este año en particular. En el mes de noviembre hay 96 horas críticas que es la cumbre del G20, donde vienen los mandatarios de los 20 principales países del mundo. Y bueno, y Argentina como anfitrión, independientemente de dar la seguridad física y la seguridad aeroespacial a todo lo que es esta cumbre, tiene también la obligación de dar la seguridad, la ciberdefensa a toda la cumbre. Especialmente, yo se lo comentaba al señor almirante Martín recién hace un rato, el tema de brindar protección al sistema de defensa aeroespacial que se va a desplegar en ese momento. Bueno. Bien. El temario a abordar consta de los antecedentes de lo que es el ciberespacio, algunos conceptos relativos a él, la problemática del manejo del ciberespacio, el ciberespacio y las nuevas amenazas, ciberseguridad y ciberdefensa, agresiones en el ciberespacio, desarrollo de un sistema integrado de ciberdefensa y requisitos para la implementación de ese sistema integrado. Como antecedente, todo el mundo reconoce, todos reconocemos que históricamente hubo 4 ambientes operacionales tradicionales que se desarrollaron a través de la historia en diferentes momentos. Podemos decir, cuando se inventó la rueda, hace 5.000 o 6.000 años atrás, se empezó a desarrollar el ámbito operacional terrestre. Con los primeros barcos fenicios empezaron el marítimo, así sucesivamente el aéreo, que lo podemos situar en el año 1910, señor, usted me corregirá, con los hermanos Wright, cuando hicieron el primer vuelo, y después el aeroespacial, cuando Rusia o la Unión Soviética lanza el Sputnik al espacio como el primer artefacto que sale del ámbito terrestre. Se fue desarrollando la tecnología y hace tan solo 26 años se crea un nuevo ámbito operacional, que es el ciberespacio. ¿Se crea a partir de qué? Del afianzamiento de Internet. Antes no había redes, o había redes muy, compactas, con poca extensión, con poca utilización y con poco acceso. En el año 92, cuando empieza a funcionar Internet, si bien era embrionaria, empieza a conocerse o empieza a definirse lo que hoy conocemos como ciberespacio. ¿Y qué es el ciberespacio? ¿Cómo lo podemos definir? Yo acá lo voy a leer porque quiero ser preciso. Es el ámbito operacional virtual en que se desarrollan actividades de creación, procesamiento, almacenamiento, intercambio y explotación de información digital a través de redes interdependientes e interconectadas, vinculadas a Internet o no, y el software y firmware de dispositivos asociados a las mismas, siendo su carácter distintivo el empleo excluyente de las tecnologías de información y comunicaciones y la interacción permanente con los otros ámbitos operacionales. Ahora bien, ¿qué es el ciberespacio? El ciberespacio no es una entelequia virtual sin una apoyatura física, es infraestructura. Infraestructura de comunicaciones, infraestructura de procesamiento de datos, infraestructura de acceso a esos datos, infraestructura de diseminación de información. O sea, está sustentado en medios físicos, aunque a uno le parezca o cuando uno hace abstracción parece que estuviese en la nube, que parte está en la nube obviamente, pero que no tendría asidero físico. Básicamente cuenta con un componente que es la infraestructura, el componente primario obviamente es la información, con todo su ciclo de creación, identificación, captura, adaptación, organización, almacenamiento, explotación y compartir esa información. O sea, el ciberespacio está
existiendo gracias a que alberga información, no por otro motivo. Otro componente fundamental del ciberespacio es el acceso. Acá tenemos, por ejemplo, está Facebook, los iconos que conocemos, Twitter, Skype, Google, Pinterest. Esos son algunos, hay otros más. La mayoría no los conocemos porque muchos se usan en Oriente, entonces son muy particulares de China, algunos muy particulares de Japón, de Indonesia, pero esto ya está, es una placa vieja, hay un montón más nuevo, entonces imagínense todos los actores que están pegando contra la gran red mundial que es Internet, cómo están accediendo y de qué diferentes ámbitos y visiones, ¿no? Sobre todo eso. El ciberespacio tuvo un desarrollo vertiginoso. Y justamente es la velocidad esa de evolución que define su complejidad, requiriendo una utilización constante de la capacidad de adaptación a los cambios que él mismo impone, sean estos cambios tecnológicos, sociales o culturales, considerando que los componentes que conforman el ciberespacio interactúan en el mismo y con el mismo son de carácter heterogéneo. Se presenta una problemática respecto a su manejo, caracterizándose por lo complejo de su control o en muchos casos la ausencia de control. En la mayoría de los casos ustedes habrán escuchado últimamente, siempre, el tema de la gobernanza de Internet, ¿no es cierto? Países que dicen queremos controlar Internet, países que dicen no queremos controlar Internet. Es un problema porque depende de cómo se focalice la problemática del control de Internet. Desde el punto de vista de seguridad, muchos quisieran controlarla, pero desde el punto de vista de libertad individuales y de las personas, yo creo que no es conveniente de controlar, ¿no? A pesar de que eso involucra grandes riesgos. Bueno, es esa misma heterogeneidad la que hace difícil de controlar, porque está disperso en las redes sociales, porque tiene infinidad de actores, porque hay infinidad de sistemas de aplicativos y de usuarios que están accediendo al mismo, y todos los actores son diferentes, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, si bien institucionalmente las organizaciones pueden tener perfiles, hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que interactúa acá son privados, ¿no es cierto? Hay grandes organizaciones, pero en general es privado. Entonces, que la heterogeneidad es impresionantemente grande. Dijimos que interactúan con el ciberespacio los métodos de acceso, ¿no? Varios de ellos, bueno, ya lo expliqué anteriormente, el ciberespacio después se fue transformando, ahora se habla de la nube, está todo en la nube. ¿Qué es la nube? La nube son grandes centros de almacenamiento de información de los que uno no tiene control. Por ejemplo, cuando uno habla de las nubes, habla de Google, habla de Google Drive, habla de Skype. ¿Quién controla eso? Sí, lo controlan los dueños, Google, ¿no es cierto? Pero el usuario está fuera del control o del alcance del control de su propia información. Esto es un gráfico que más o menos demuestra cómo fue evolucionando desde los años 80 o 70 el tema de Internet. Bueno, no existía, ¿no? Internet en el 80, 90 no existía. En los 90, 92 empieza con la web 1.0. Aquellos que somos más viejos nos acordaremos de... Ahí hay uno que dice... Este es el puntero, ¿verdad? Cooper, servidores Cooper, que eran... servidores de texto donde uno buscaba información académica en Internet, ¿no? Era lo más aburrido que había en el mundo, no había una sola imagen. Pero bueno, eso fue creciendo hasta web semánticas, ¿no? Donde se instalan agentes inteligentes. Uno dice a veces, yo estoy en la computadora, busco algo en Google y resulta que después, a los 2 días, me empiezan a mandar publicidad en Facebook. Me gusta la pesca y resulta que adivinaron que me gustaba la pesca. No, está todo relacionado. O sea, los motores de búsqueda van relacionando la información de modo de ofrecer publicidad y de ofrecer productos, que es un poco el leitmotiv que tiene Internet en este momento, ¿no? Y acá se empieza a complicar la cosa. ¿Qué es esto? La Internet de las cosas. La Internet de las cosas es... Internet está presente cada vez en mayor cantidad de dispositivos. El direccionamiento de Internet se hace por algo que se llama dirección IP. Todos más o menos conocen lo que es una dirección IP y tiene un número finito de direcciones. En este momento están conviviendo la versión 4, IPv4, y surgió hace unos años la IPv6. Ahora, ¿por qué surgió la versión 6 que es más extendida en su direccionamiento? Porque se acabaron las direcciones
en Internet. ¿Por qué? Porque los televisores tienen una dirección IP, las heladeras tienen direcciones IP, los medidores de consumo eléctrico tienen direcciones IP, todo está tendiendo a tener direcciones IP. ¿Qué significa eso? Que todo es vulnerable. Vamos a ver que cuanto más conectividad tenemos, más vulnerables somos. La Internet de las cosas se definió hace unos años y justamente lo que dice es que está conectado la energía, el transporte, los servicios de agua, las plantas fabriles, las fábricas de chip, la medicina, etcétera. Todo de algún modo está conectado a Internet y todo es vulnerable por esa conectividad. Definido lo que es el ciberespacio, podemos decir que es el único espacio que es verdaderamente transversal a los otros 4 ámbitos operacionales, porque la información está presente en todos los demás. De alguna u otra medida está presente en todos los demás ámbitos. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo, pero recién nos damos cuenta. Hace unos años que nos vamos dándonos cuenta de que la información está presente de alguna manera en cualquiera de los otros ámbitos. Características. Acá empezamos a ver que no es algo muy amigable, ¿no es cierto? Como escenario de conflicto es no convencional. No es nada conocido, o estamos acostumbrados a manejar un escenario de conflicto que tardaron, en algunos casos, miles de años en desarrollarse, si bien las tecnologías que se aplican son nuevas. Acá tuvimos un problema que es la rapidez del desarrollo de este ámbito operacional nuevo, y justamente no es convencional. No estábamos acostumbrados a trabajar con herramientas que este ámbito nuevo nos está imponiendo. Con una libertad de maniobra absoluta en el uso de recursos. O sea, un individuo que está en el otro lado del mundo, con libertad absoluta, puede atacar a otro individuo que está en las antípodas, sin ningún tipo de problema. Sin barrera de tiempo y espacio. O sea, no tenemos una barrera física para realizar una intervención o un ataque. Los otros ámbitos operacionales tienen barreras físicas de tiempo y espacio. Y los modos de acción son silenciosos e invisibles, lo que normalmente dificulta la identificación del atacante. Esto se llama, en el ámbito académico, problema de atribución, que es justamente el problema que tiene alguien, una infraestructura, para identificar quién lo está atacando. Si yo no puedo identificar quién me ataca, no puedo ejercer una respuesta razonable a ese ataque. Entonces, el primer problema es, bueno, quién me ataca, cómo, dónde y cuándo, así yo puedo ejercer una respuesta. Si no, es bastante complicado y bastante confusa la respuesta. Bueno, esto nos tiene que llevar a cambiar paradigmas existentes y empezar a avanzar en la búsqueda de nuevos paradigmas, tratando de resolver estas características negativas que tiene el ciberespacio desde el punto de vista de la ciberdefensa. ¿Qué genera el ciberespacio en el uso de recursos, en la libertad de maniobra? Genera, la libertad de la aplicación del principio de asimetría. Que, si bien al comienzo de las definiciones, hace muchos años se hablaba mucho de la asimetría, de que un hacker solitario en un galpón de China podía voltear la red del Pentágono, no es tan así. Los países tienen estructuras de ciberdefensa y ciberataques muy bien definidas, con mucha gente, estamos hablando caso China, caso Rusia, caso Estados Unidos, con miles de personas. Y no hablo de 1000 o 2000, hablo de, en algunos casos, cientos de miles de personas, que están dedicadas solamente al negocio del ciberespacio y de los ciberataques. Los chinos tienen una universidad donde esa universidad solamente se dedica a producir hackers y a hacer, aparte de producir hackers, utilizarlos en su conflicto permanente con Occidente o con otras potencias cercanas. ¿Esto qué trae? Trae que esa gente genere nuevas amenazas. Esas amenazas pueden ser la ciberguerra, el ciberterrorismo, o sea, van de la ciberguerra al ciberterrorismo y el cibercrimen en todas sus variantes, secuestros virtuales, secuestros reales a través del ciberespacio, extorsión, etcétera, ¿no? Violación de correspondencia, como los más livianos. Los actores van de los estados nacionales a los delincuentes comunes, con o sin, motivaciones políticas o económicas, ¿no es cierto? Un Estado puede tener una motivación política, un hacker fraudulento una motivación económica. Hay gente que lo hace por el mero hecho de figurar en un grupo de pertenencia que pudo acceder a algún tipo de instalación sin ser detectado. ¿Es un problema? Y sí, es un problema, porque todos estos actores están, operando en este momento. Normalmente, como dice la placa, las
agresiones en el ciberespacio son subestimadas. No se han reportado hasta el momento víctimas fatales. No quiere decir que no los haya habido, porque es muy difícil que alguien reporte una víctima fatal por una falla en su instalación. Imaginémonos que un banco dice, bueno, me hackearon todas las cuentas que tengo y realmente soy vulnerable. Posiblemente ese banco quiebre porque a los 2 o 3 días todo el mundo retira el dinero o deja de operar con el mismo, ¿no? Esto va a ir increyendo porque cuanto más penetración tiene Internet en determinadas zonas geográficas, más blancos tiene el atacante como para elegir y para ser atacado, ¿cierto? Argentina, aunque a veces suene raro, es uno de los países que más penetración tiene de Internet en la región, ¿no? De hecho, más que Brasil, más que Chile, más que los países vecinos. Y eso nos hace cada vez más vulnerables por falta de políticas y por falta de concientización, ¿no? Bien, ahora si esto funciona, quiero mostrarles, digo si funciona porque, a ver, me dijeron que había buena internet. Por lo menos arrancó. Creo que siempre anda todo mal, ¿no? ¿Y cómo lo proyectas? ¿Cómo lo proyectas ahí? ¿Dónde está Huelva? Se fue. Bueno. No, bueno, lo que... Ya sabía que algún problema iba a haber. Sí. No, es un mapa interactivo que lo que muestra es en tiempo real, si lo podemos ver ahora en 2 minutitos, si no lo vemos más tarde, los ataques que se están produciendo en este momento en el mundo. Evidentemente, este mapa tiene una razón de ser, no es objetivo del todo, ¿no es cierto? Porque lo que ustedes van a ver es que pertenece a una compañía que se llama Kaspersky. Entonces Kaspersky lo que hace es levantar los datos de sus sensores que tiene en el mundo a través de sus clientes y el mapa, si yo se los pudiese mostrar, mostraría que el primer atacado es Rusia. Kaspersky es ruso, entonces evidentemente sus mayores instalaciones las tiene ahí. Argentina figuraba en los últimos días entre los puestos 46 y... Lo que les decía, la idea mía era mostrarles cómo se estaban desarrollando ataques en este momento y contar un poco algunos ataques muy conocidos. Hay cientos. Tunnex, lo conocen todos, el ataque a la planta procesadora de uranio de Irán. Se atacaron, es decir, hay diferentes clases de ataques. Esto es un caso típico de lo que después vamos a ver que se llama amenaza persistente avanzada. O sea, tenemos virus, gusanos, troyanos, toda la variedad que uno quiera encontrar con analogías biológicas que la gente de informática le gusta ponerle virus o de ese tipo. Y después tenemos lo que se llaman ataques de diseño. Este es un ataque de diseño típico. ¿Por qué? Porque fue diseñado para atacar un determinado sistema en especial. Los programadores lógicos de control que están ahí son los que controlan ciertas funciones de cualquier sistema SCADA, un sistema industrial, para medir parámetros y corregir dentro de esos parámetros que se va desarrollando normalmente digamos, el devenir de esa instalación. Estos PLC seguirán siendo Siemens, ¿sí? Entonces se atacaron específicamente los Siemens. Dice la leyenda que podía haber sido Israel junto con Estados Unidos y evidentemente con Siemens, porque Siemens le dio todos los parámetros como para poder introducir el malware o la APT, la amenaza persistente avanzada, que fue ingresando de a poco. O sea, no fue un ataque masivo, sino se instalaron pedazos de software que en determinado momento empezaron a producir un efecto. Ustedes saben que cuando uno planifica un ataque o hace el planeamiento, busca un efecto. O sea, hay que buscar un efecto. Y el efecto en este caso no era la destrucción total de la instalación, sino era la degradación paulatina del funcionamiento de esa instalación. Entonces, fue degradando la instalación hasta que sonó, no podían seguir trabajando. Ese fue el caso de manual típico que siempre nosotros lo metemos en las exposiciones. Después hubo otro que es similar al Starnet, el Duku, ¿no? Que fue esparcido vía email, porque una vez se dice, ¿cuál es el método de esparcimiento de los malware? El email es uno de los preferidos, vía web es otro de los preferidos. En este caso, bajaron una imagen, le mandaron un mail a uno de los integrantes del equipo informático
fue también de Irán, sí, de Irán, digo bien. Sí. Y le bajaron una imagen que era de la galaxia, una imagen de una galaxia. El tipo cliqueó en su momento, no había en ese momento tantos elementos de protección, bueno, y le bajó el virus y lo infiltraron toda la red y manipularon sus sistemas. Vamos más rápido. El Flame también se propagó por vía LAN, hizo una infiltración y capturaba pantallas, se metía en el Skype, podía hacer escucha. El Jamón, esto fue un ataque que afectó a 30.000 máquinas de una compañía saudí, la Aramco, de petróleo. El 60% del parque informático quedó destruido. Porque, digamos, afectó los discos rígidos. O sea que imagínense la paralización de operaciones, lo que significa para una compañía de ese tipo. Bien. Ahora entramos básicamente a lo que definimos como ciberseguridad y ciberdefensa. No sé si han escuchado hablar, a veces los términos tienden a diferir, es más o menos todo lo mismo. La base de toda la seguridad de la información, digamos, sería la primer capa. Después se empezó a hablar de ciberseguridad, que es aplicar esa seguridad de la información que está definida por estándares internacionales. La ISO 27001 habla justamente de la seguridad de la información. Empezó a aplicarse el término de ciberseguridad, que es la aplicación práctica de la seguridad de la información, que es algo teórico como norma internacional. Esa ciberseguridad es el núcleo de la ciberdefensa. O sea, la ciberdefensa en su mayor expresión de madurez es justamente la evolución de la ciberseguridad. No es alguna inteliquia nueva. Obviamente el foco es diferente, nosotros podemos también definirlo. Ciberseguridad si nos tratamos con ciberdelincuentes y ciberdefensa si estamos hablando a nivel de Fuerzas Armadas o instrumento militar. Esa diferenciación existe, pero técnicamente las herramientas son muy parecidas, ¿no? Son, digamos, casi las mismas, salvo en algunas cuestiones que después las vamos a ver. ¿Cómo definimos a la ciberdefensa? Esta es una definición a nivel Armada, es la definición que tiene la Armada, y a nivel Estado Mayor Conjunto. La ciberdefensa debe estar dirigida a combatir o contrarrestar una amenaza hacia esta inmediata, latente o potencial, originada en adversarios, enemigos, organizaciones criminales o individuos aislados que pretendan atentar contra los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, debiendo considerarse una función defensiva o ofensiva. Esto es muy importante. Sobre todo la última palabra, ofensiva. Durante mucho tiempo nosotros tuvimos vedado el tema de desarrollar capacidades ofensivas, porque teníamos una política donde la Argentina tenía una política de defensa defensiva. En algunas discusiones uno planteaba, me decían, no, lo que no se puede atacar, el ámbito externo, el ámbito interno. Bueno, cuando uno está en un cuartel, si me están tiroteando del lado de afuera y yo respondo, porque me estoy defendiendo, el proyectil normalmente cruza el cerco, no se para, no discrimina si es defensivo o no, cruza. Acá pasa lo mismo. Y esto me remonta a lo que dije antes. ¿Cómo hago yo para resolver el problema de la atribución? Si no puedo saber quién me ataca, si tampoco puedo discriminar si es interno o es externo en primera instancia. Después podemos avanzar y sí, se puede discriminar. Pero en primera instancia, cuando se empezó a discutir esto, era bastante confuso la discriminación. Por eso tomamos el término de defensiva o ofensiva, ¿no? Es decir, está bien, no nos vamos a atacar para conquistar un bastión virtual en otro país, pero la defensa involucra un ataque en alguna de sus fases. En el tema de ciberdefensa y ciberseguridad tenemos amenazas que explotan vulnerabilidades de las infraestructuras críticas. Eso incrementa los riesgos. Las infraestructuras críticas poseen valor estratégico, que a su vez incrementa el riesgo. Esos riesgos imponen que se plantee ciberseguridad y ciberdefensa como medio de mitigarlos y disminuir o proteger de esas amenazas. Bien. Estas placas que voy a mostrar a continuación, donde dice agresiones en el ciberespacio, ciberagresiones, están extraídas de un trabajo que hicimos en el Estado Mayor Conjunto hace unos 6, 7 años, cuando se hizo el Plan Estratégico de Ciberdefensa. Nosotros estamos en la etapa de planeamiento y teníamos un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo tipificábamos los ataques
desde el punto de vista militar, desde el punto de vista del planeamiento. Porque uno puede decir, tengo virus, malware, sí, pero tengo que tener un patrón para oponer vulnerabilidades a capacidades. Entonces había que hacer la confrontación. Entonces empezamos a definir, se nos ocurrió, un modo era agrupar esas ciberagresiones dentro del modelo OSI de 7 capas, ¿no es cierto? Es un modelo definido por el Organismo Internacional de Comunicaciones, donde habla de cómo se transportan y cómo se presentan toda la información dentro de una red. Lo voy a ir rápido porque es medio técnico. Ahí definimos 3 momentos en una agresión. El momento A1, que es la infiltración, acción caracterizada por la penetración de las defensas de un sistema controlado y protegido por software y o hardware, de forma tal que puedan ser detectados las vulnerabilidades del sistema sujeto a agresión. La maniobra, que es meterme adentro del sistema, adquirir algunos credenciales digamos, de escalamiento de privilegios, poder ser administrador del sistema, o sea, infiltrarlo de alguna manera. Y la última es el ataque, que lo vimos antes. Yo rápidamente, no, porque si muestro el vínculo que está acá, abre toda una serie de determinaciones de la capa OSI, del modelo, cómo se fue trabajando, pero después en todo caso lo vemos, no quiero abrirlo ahora para no volver a perder tiempo, porque por ahí no puedo volver hacia atrás. Bien, ¿cuál es la anatomía de un ataque cibernético? Es decir, para todos nosotros nos resulta común cuáles son las fases y más o menos no está lejano a lo que cualquier ataque cinético puede desarrollar. Tenemos infiltración, maniobra y ataque, con momentos de reconocimiento y exploración en infiltración, de acceso y exfiltración en la maniobra, y de ataque y sostenimiento, de asalto y sostenimiento en el ataque. ¿Cómo es ese reconocimiento? Esto que está acá, ustedes ven algunas palabras, MetaGo, FieldXField, bueno, son todas herramientas de uso libre. Esto no se paga nada, esto está libre en Internet, esto se consigue, cualquiera que tenga ganas de conseguirlo lo hace, se lo baja y empieza a hacer reconocimiento. ¿Qué es esto? Por medio de fuentes abiertas, que puede ser la información pública de website y web server, o sea, todo lo que es web, se puede inferir y sacar información a través de las redes sociales, obviamente, tenemos un montón de casos, ¿no? Hay motores de búsquedas como Google, hay un Google Hack. Google tiene un motor de búsqueda de hackeo que se usa muchísimo. Bueno, una serie de elementos que permiten en la fase de reconocimiento identificar el blanco. Es decir, bueno, dónde está, qué infraestructura tiene, dónde está situado, y pasar a la segunda fase, que es la de exploración. La fase de exploración implica ya tener un conocimiento más profundo del blanco, pero sin haber entrado en él. O sea, vuelvo a repetir, lo que está acá estas son herramientas que permiten hacer esa exploración desde afuera y muchas veces sin ser detectado. Se conoce la infraestructura, se conoce qué tipo de servicios tiene, qué sistema operativo está corriéndose esa infraestructura y se evalúan las vulnerabilidades que pueden ser explotadas en qué fase. En la fase de acceso y escalamiento de privilegio. Vuelvo, estas son herramientas de uso común, shareware, freeware, no hay nada pago, si tienen versiones pagas obviamente, pero las funcionalidades básicas las tienen gratis todo el mundo. Un usuario se mete a nivel 1 y va escalando con credenciales que va obteniendo dentro del sistema. Credenciales son permisos de acceso, ¿no? Hasta situarse como administrador. Una vez que es administrador, puede hacer lo que quiera dentro del sistema. Y ahí empieza la parte de exfiltración de información, que es un ataque a la confidencialidad y disponibilidad. Esa exfiltración puede ser por medios físicos o por ingeniería social. Ingeniería social se define como aquellas tácticas y técnicas que me permiten a mí extraer información de un individuo sin que ese individuo se dé cuenta. A lo mejor lo podemos relacionar con inteligencia, con espionaje, bueno, pero es que el individuo me entrega mi información que yo necesito para acceder al sistema de alguna manera. Muchas, extorsión, compra, motivos económicos, lo que sea. Yo extraigo por ingeniería social esa información. Medio físico, hardware. Hay un problema en la incorporación del hardware. Llámese PC, router, switch. Tienen backdoors en general, ¿no? Tienen backdoor. Países como Estados Unidos, China o Rusia lo que hacen es antes de incorporar cualquier equipamiento a sus redes, le hacen forencia.
ponen en un laboratorio y se dice, a ver, ¿esto qué hace? ¿A dónde manda información? ¿Manda información a Internet? ¿A qué servidor de comando y control está mandándolo? Esto surgió en Estados Unidos a raíz de un problema que tuvieron con Huawei. Todos conocemos Huawei ahora porque fabrica teléfonos. Huawei fabricaba la versión china de los routers Cisco. Eran más baratos que los Cisco americanos, que también los fabricaban los chinos. Entonces, Estados Unidos empezó a comprar los Huawei, los routers. Compraba, hasta que se dieron cuenta que tenían backdoor que mandaban información a China. ¿Quién se dio cuenta? El Ministerio de Defensa, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea Americana, que eran los usuarios de esos. O sea, durante años los chinos estuvieron recibiendo información de lo que pasaba en las redes de defensa americana, filtrando información a través de esos dispositivos de hardware. Y después tenemos también los dispositivos lógicos, que son programas, vuelvo a repetir, de uso común y libre como para sacar información. La fase de asalto, como dijimos antes, en un ataque, en la fase de asalto necesita determinar un efecto. El efecto puede ser la negación, la degradación, la destrucción o el engaño. ¿La negación de qué? De un servicio. No sé si ustedes han escuchado en algún momento lo que se llama ataque de denegación de servicio o ataque de denegación de servicio distribuida. Consiste en inundar de alguna manera de información un sistema para que ese sistema no esté disponible. Por ejemplo, yo tengo un aeropuerto que tiene un sistema de control de tráfico aéreo y de alguna manera lo ataco y hago que el sistema entre en crisis y no pueda responder a los requerimientos operativos de ese aeropuerto. Le estoy denegando al aeropuerto la utilización del sistema de control de vuelo. Es uno de los mayores problemas que puede tener cierto tipo de instalaciones. Bueno, la degradación, como lo vimos antes en el tema del ataque iraní, fue una degradación por una amenaza persistente avanzada. La destrucción, puedo destruir discos físicos, discos rígidos, y puedo también ser parte de un ataque cinético dentro del tema de ciberdefensa. Y finalmente el engaño, o sea, sacar información y permanecer dentro del sistema sacando información. La última fase es la de sostenimiento y encubrimiento. Por ahí yo necesito sostener la maniobra durante mucho tiempo y borrar los rastros. También se hace con herramientas que son de uso común. Bien. Necesitamos generar estrategias que combatan todo esto que estuvimos viendo, ¿cierto? Proteger las infraestructuras críticas, proteger la información. Ustedes imagínense que un ataque a una planta potabilizadora de agua General San Martín, por ejemplo, cambiándole los parámetros de potabilización del agua, yo no digo que se va a morir toda la población, pero que va a haber una corrida impresionante de gente por todos lados, y eso es un ataque posible, es un ataque posible. Y yo creo, si no recuerdo, Roberto, en una exposición tuya habías mencionado uno de los... en Paraguay que estaban... hasta que las bombas... Así que, sí, motivos políticos pueden tener mucho para hacer algo de eso, o sea que existe. Bien. Desarrollo de un sistema integrado de ciberdefensa. ¿A qué nos referimos con esto? Nos queremos referir a que el país necesita desarrollar un sistema integrado de ciberdefensa. ¿Lo está intentando desarrollar? Sí, lo estamos intentando desarrollar. Dentro del Ministerio de Defensa, dentro del Ministerio de Seguridad y dentro del Ministerio de Modernización. El año pasado se creó un grupo para establecer la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para la República, que es el elemento fundamental como para dar el paso siguiente, ¿no es cierto? Si la Argentina no dice, yo quiero defender cibernéticamente a mis habitantes de tal o cual modo, es difícil que todo el mundo se alinee y ponga los recursos necesarios para hacer eso. Se esbozó una integración o un diseño de un sistema integrado de ciberdefensa con dos subsistemas bien definidos. Ciberdefensa directa e indirecta. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es una cosa y qué es otra? La ciberdefensa directa no es ni más ni menos que la defensa, la protección de infraestructura crítica, CERT, que es un comité de emergencias teleinformáticas, que es el que resuelve los problemas, y la auditoría necesaria para verificar que todos los procesos sean llevados a cabo y se cumplan normalmente. ¿Y qué es la ciberdefensa indirecta? Es un ataque, operaciones cibernéticas como la vimos antes. Esto surgió, como que expliqué hace un ratito,
por el tema que no podíamos utilizar ni siquiera el léxico con respecto a realizar un ataque preventivo. Esto fue un eufemismo que utiliza, lo sacamos de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, cuando hace caza interceptora, no hace caza, no ataca, hace defensa aérea indirecta. Entonces, dijimos, listo, vamos a copiar y quedó. Ellas hacen defensa aérea directa, que sería la artillería antiaérea, que es totalmente, si uno, entre comillas, pasiva porque está recibiendo el ataque, y la indirecta sería la caza interceptora que va a buscar el blanco. Con ese criterio se definió esto. Protección de infraestructura crítica dentro de la ciberdefensa directa. Asegurar la efectiva protección de los atributos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En los centros de procesamiento de datos, redes de transmisión de información y sistemas de información asociados, a fin de garantizar la continuidad operativa de las mismas, logrando el máximo nivel de seguridad, bueno, todo lo que uno puede lograr haciendo la protección de la infraestructura crítica. El Centro de Respuestas a Incidentes Teleinformáticos lo que hace generalmente es tomar un incidente, ¿no es cierto?, lo analiza desde el punto de vista de forense y dice, che, bueno, acá me entraron de tal o cual manera dentro de mi sistema. ¿Qué hacemos para que en el futuro eso no ocurra? ¿No? Dicta las normas de remediación necesarias como para poder, digamos, mitigar ese ataque y evitar en el futuro en lo posible que se cumpla. La auditoría obviamente es necesaria para ejercer un adecuado control por oposición de intereses. Y después la ciberdefensa indirecta, que es lo mismo que vimos antes, en el ataque cibernético, pero lo usamos nosotros ahora. O sea, producimos lo que vimos antes en la fase de ataque, usándolo nosotros desde el lado de los buenos, si se puede decir, ¿no? Después alguien pensará que somos los malos, bueno, nosotros consideramos buenos por ahora. Bien, con un ciclo, lo conocemos todos, de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Y con un ciclo de ciberdefensa definido. ¿Qué es? Tenemos 4 cuadrantes. El primero es la predicción, que sería la vigilancia, el reconocimiento y la exploración. Siempre tenemos que estar haciendo vigilancia sobre el ciberespacio para ver qué actores están interactuando con nosotros. La prevención, que son los controles de acceso físicos y lógicos, y las políticas de seguridad y la auditoría implementada para prevenir que esos ataques no se repitan o mitigarlos. La detección, ahora vamos a ver un poquito lo que es eso, la protección basada en firma, la protección contra amenazas persistentes y la seguridad analítica, y la respuesta, desde el punto de vista de los comités de seguridad teleinformática o de las operaciones cibernéticas. Tenemos que ejercer siempre una respuesta, sea activa o pasiva, pero la respuesta existe en todo momento. Bien, esto se materializa en centros de ciberdefensa. Yo acá lo que puse es infraestructuras críticas porque corrí lo que decía Reina y Internet ARA, porque en realidad es lo que es la estructura nuestra en Armada del Centro de Ciberdefensa. Consideramos, o tenemos en cuenta, o definimos la ciberdefensa como una defensa en profundidad, donde el primer anillo es la seguridad de las comunicaciones, sí o sí. O sea, la seguridad de las comunicaciones fijas, móviles, alámbricas, inalámbricas, UHF, VHF, o sea, con toda la seguridad de las comunicaciones tiene que ser protegidas como primer anillo de protección de una infraestructura crítica. De hecho está que es el principal vector de ataque y el más vulnerable, ¿no es cierto? Los comunicantes que estén presentes saben muy bien que todas las comunicaciones son interceptables por cualquier actor que tenga capacidad, voluntad y medios para hacerlo. Nuestra primera barrera es a través de elementos criptográficos, el tema de la protección de la seguridad de las comunicaciones. Protección de perímetro, los famosos firewall, lo habrán sentido nombrar en algún momento. El firewall es aquel que permite entrar lo que uno define que puede entrar y salir también lo que uno define que puede salir. O sea, hace de filtro de entrada y salida y detectar intrusos y amenazas de un nivel básico que afectan a nuestra infraestructura. Después tenemos un tercer anillo, que es la protección basada en firmas. ¿Qué son las protecciones basadas en firmas? Vieron que existen firmas sonar, firmas radar, es lo mismo. Los virus tienen firmas, los troyanos tienen firmas, los software saben que determinado comportamiento o patrón de un software es una firma. Y con eso, digamos, activan las bibliotecas de antivirus, etc. Protección contra ataques avanzados, que era lo que vimos antes, los dirigidos como en el caso de Irán. Las amenazas persistentes avanzadas se conocen así, y los ataques del día cero. No sé si los habrán escuchado alguna vez, los Zero Day Attack. Es un ataque a una determinada vulnerabilidad que el fabricante todavía no descubrió. O sea, Windows tiene una vulnerabilidad X
y un día una instalación recibe un ataque. Es como el paciente cero, el primero. Entonces ahí digo, oh, che, teníamos esta vulnerabilidad. Y a partir de ahí se empieza la remediación de todo de esa vulnerabilidad, pero el día cero siempre algunos se la van a pegar, ¿no? No hay... Y después, bueno, la seguridad analítica, que es la correlación de todos los eventos de ciberseguridad que ocurren dentro de una instalación para identificar al atacante y poder ejercer una respuesta adecuada. Evidentemente todo esto es automático, ¿eh? No hay nada muy manual que digamos, pues sería imposible correlacionar. Por ejemplo, como tenemos nosotros en la instalación, unos 10.000 eventos por segundo durante 24 horas y almacenarlo durante 2 meses. O sea, nadie humanamente posible puede leer esa cantidad de información. Bien, y acá son algunos requisitos, ¿no? Primero, que este sistema que estamos definiendo debe adaptarse a la normativa legal vigente, política de seguridad de la información para la administración pública, Código Penal, Ley de Protección de Datos Personales, faltaría la Ley de Inteligencia acá, se debe actualizar en base a las mejores prácticas, desarrollarse dentro de una estructura orgánica que garantice la adecuada segregación de funciones, permitiendo el control por oposición y la necesaria libertad de maniobra. No puedo ser juez y parte en el tema este. O sea, yo no puedo operar la infraestructura crítica, ¿no es cierto? Y aparte dictar las normas para su operación. Sino tengo que tener alguien que me dicte las normas de la operación y protección de la infraestructura crítica y otro que lo controle. Nosotros en Armada tenemos, si bien estamos dentro del mismo servicio, de la misma dirección general, no somos parte del servicio de informática ni parte del servicio de comunicaciones. Se dictan las normas para el funcionamiento de ambos, pero el control se hace por oposición y a través de terceros, ¿no? Ser interoperable, de modo que permita compartir información proveniente de otros sistemas o otras regiones. Ser escalables en la incorporación de tecnología, modulares en proyectar el diseño y desarrollo del sistema en forma armónica y priorizada por etapas, flexible, referida a los procesos, configuración de sistemas y explotación de información, de modo de permitir la fusión en tiempo real del ciberambiente con otros ambientes operacionales. Capacidad de cooperación, integración y coordinación con diferentes sistemas de ciberdefensa a nivel nacional. Se plantea en este momento con respecto a esto que tenemos un sistema de ciberdefensa de seguridad interior, un sistema de ciberdefensa a nivel Ministerio de Defensa, que es el responsable de las infraestructuras críticas, de proteger las infraestructuras críticas del Estado Nacional y aquellas que el Poder Ejecutivo determine como objetivos estratégicos nacionales. Disponibilidad permanente del sistema, o sea, el sistema no se puede caer. O sea, si se cae no tenemos protección. Tenemos que lograr tender a la disponibilidad permanente del sistema, independencia de la tecnología y logística. Esto es medio difícil porque en realidad uno siempre trata de ir por el camino de desarrollar lo propio, pero es bastante difícil porque corremos atrás de la tecnología siempre, ¿no? Hay que tener en cuenta que el que va a atacar tiene disponibilidad bastante ilimitada respecto a la tecnología y nosotros siempre corremos atrás con respecto a eso. Y máxima automatización para que la correlación de los eventos y los subsistemas asociados sea rápida. O sea, yo no puedo estar... A veces me gusta plantear esta analogía, ¿no? Cuando uno entra a su casa, a su departamento, y siente olor a cable quemado. Todos sabemos lo que es el cable quemado, conocemos el olor de cable quemado. Lo primero que hace uno es cortar la llave térmica. Nos llama al portero y le dice, mira, tengo un olor a cable quemado, ¿por qué no te das una vuelta? Entonces, o tiene un disyuntor que lo cortó antes cuando detectó el cortocircuito dentro de la casa. A eso se refiere la automatización. Tener que definir procesos y protocolos que corten, segmenten las redes cuando tiene uno una emergencia. Bien, esto quiso ser un pantallazo de lo que es, espero que les haya servido algo y me hayan entendido sobre todo. Esta placa tiene una historia. Dice, la marcha de la tecnología y el progreso garantiza que incluso mientras debatimos esta problemática, el uso del ciberespacio ha alcanzado el punto donde una gama cada vez más amplia de actores sociales, políticos, económicos y militares son dependientes de él y por lo tanto vulnerables a la interrupción de su uso y a la usurpación de sus capacidades. La historia es que esta placa yo la puse la primera vez en el año 2013. Seguimos igual. Sí hemos avanzado un poco, pero sigue estando vigente. Seguimos discutiendo el tema, seguimos avanzando, pero no con la suficiente velocidad y la suficiente energía como para resolverlo y estar un poco más tranquilo. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo la paciencia que me tuvieron y espero
no haberlos aburrido demasiado. Si tienen alguna pregunta, con gusto se la respondo.